Deja de desplazarte ahora mismo. Estás viendo al joven más fuerte del planeta. Anatoly ya ha visto monstruos, pero hoy parece absolutamente aterrorizado. ¿Por qué? Porque este chico está a punto de levantar 159 kilos en cada mano. Conoce a Ilas Enquist, el vikingo sueco. Voló a Dubái para intentar lo imposible. Pero primero, vean su calentamiento. ¿Alguien quiere verlo? Ilas Enquist, el vikingo sueco, va mucho más allá de una simple descripción narrativa. Se trata de una auténtica creación de personaje cuidadosamente elaborada. El protagonista no es presentado solo como un individuo, sino como la encarnación de un arquetipo cultural profundamente arraigado. La fuerza nórdica, la resistencia extrema y el espíritu legendario asociado a los antiguos vikingos. Esta referencia simbólica despierta en el imaginario colectivo ideas de valentía, disciplina, coraje y dominio frente a la adversidad. El viaje a Dubái no es un detalle casual, sino un recurso narrativo estratégico. La ciudad, conocida por sus escenarios de lujo, grandeza y desafíos fuera de lo común, funciona como el escenario perfecto para hazañas extremas que ponen a prueba los límites humanos. Al situar al vikingo sueco en un entorno tan imponente, el relato amplifica la sensación de desafío y eleva la figura del héroe a una dimensión casi mítica. Así, la combinación del mito nórdico con un escenario moderno y espectacular refuerza la grandiosidad del reto y consolida la imagen de Ilas Enquist como un héroe contemporáneo. Alguien que traslada la fuerza ancestral al mundo actual, demostrando que el espíritu legendario puede sobrevivir, adaptarse y brillar incluso en los contextos más extremos del presente. El calentamiento funciona aquí como un acto performático cargado de intención simbólica. Cuando se dice, mira la velocidad, los lanza al aire, el gesto trasciende por completo la idea convencional de preparación física. No estamos ante un simple ritual previo al esfuerzo, sino frente a una puesta en escena del poder, una demostración explícita de control absoluto sobre el cuerpo y sobre cargas que, para la mayoría, resultarían impensables o incluso ridículas de intentar. Estos movimientos rápidos y aparentemente despreocupados convierten el calentamiento en un espectáculo de superioridad física, donde el peso deja de ser un obstáculo y pasa a ser un objeto sometido. El protagonista no se adapta al peso, es el peso el que se somete a su voluntad. En este punto, el relato empieza a quebrar las expectativas del espectador, que espera ver precaución, progresión y cuidado, y en su lugar se encuentra con audacia, fluidez y desafío abierto a la lógica común. Esta es la primera ruptura narrativa importante, el momento en que queda claro que las reglas habituales no aplican. Desde el calentamiento, el personaje anuncia sin palabras que estamos ante alguien fuera de lo ordinario. Alguien que redefine lo que significa prepararse y establece desde el primer gesto una jerarquía clara entre él y el resto de los mortales. El clic mental de Anatoly marca un punto de inflexión silencioso pero decisivo. La frase «la historia estaba a punto de escribirse» no actúa solo como un anuncio dramático, sino como la expresión de una conciencia que despierta ante algo irrepetible. Este capítulo no se centra en la acción física, sino en el peso del testimonio, en ese preciso momento en el que alguien comprende que no está presenciando un hecho más, sino un acontecimiento destinado a perdurar. En los grandes eventos deportivos y gestas históricas, existe siempre un instante casi imperceptible en el que el ambiente cambia. Los presentes sienten, sin necesidad de palabras, que lo que ocurre trasciende lo normal, que las reglas del día a día quedan suspendidas y que el tiempo parece comprimirse. Es ese segundo en el que la multitud deja de ser solo espectadora y se convierte en testigo. Anatoly ocupa aquí un rol fundamental. Es nuestro narrador interno, el punto de anclaje emocional y humano del relato.
A través de su percepción, el lector accede a esa intuición colectiva que anuncia lo extraordinario. Su clic mental no crea el acontecimiento, sino lo legitima, porque es él quien lo reconoce como histórico. En su mirada se condensa la certeza de que a partir de ese instante ya no se está viendo un simple desafío deportivo, sino el nacimiento de una historia que será contada una y otra vez. El diálogo previo al intento funciona como una pausa cargada de significado, un instante en el que la acción se suspende para revelar la ritualística que precede a la hazaña. La conversación sobre cómo sacar y volver a colocar las mancuernas en el soporte no es un detalle menor ni anecdótico, es la exposición de un proceso cuidadosamente pensado, donde cada movimiento ha sido calculado. Aquí queda claro que no se trata únicamente de fuerza bruta, sino de técnica, logística y precisión, elementos invisibles que sostienen el acto heroico. Este intercambio verbal desmitifica parcialmente la proeza y al mismo tiempo la engrandece. Hablar de apoyos, ángulos y riesgos evidencia que incluso los cuerpos más poderosos están sujetos a límites físicos reales. La hazaña no se improvisa, se construye a través de decisiones prácticas que separan el éxito del desastre. La confesión Memoria de miedo introduce un quiebre emocional fundamental. En una sola frase, el gigante deja de ser una figura invulnerable y se revela como humano. El miedo visceral no debilita la escena, la potencia, porque el valor no nace de la ausencia de temor, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Este momento íntimo humaniza al coloso, recordándonos que detrás del mito hay una persona consciente del peligro, vulnerable y justamente por eso, admirable. Las mancuernas doradas de 160 kilos no aparecen en escena como simples instrumentos de entrenamiento, sino como objetos cargados de simbolismo. El oro, históricamente asociado al poder, la victoria y la inmortalidad, transforma estos pesos en auténticos tótems, reliquias reservadas para unos pocos elegidos. No se levantan solo con músculos, sino con una legitimidad casi mítica. Su color y su rareza las colocan en un plano distinto, donde el esfuerzo físico se funde con la trascendencia simbólica. La mención de Thor Bjornsson, el Mountain de la vida real, refuerza esta dimensión legendaria. Al recordar que solo 2 personas en el mundo han logrado levantar estas mancuernas, el relato delimita un espacio exclusivo, un verdadero Olimpo de la fuerza al que Hylas no solo admira, sino al que claramente aspira a ingresar. No se trata de competir, se trata de pertenecer a una estirpe. El desafío deja de ser personal y se vuelve histórico. Tienes la genética para eso. Introduce un eje narrativo y ético crucial. ¿El héroe nace o se construye? La genética aparece aquí como un don, pero también como una misión, una responsabilidad que exige ser cumplida. No es una excusa para la grandeza, sino una llamada a realizarla. En este contexto, la sugerencia de un peso muerto de 500 kilos no funciona como halago exagerado, sino como una profecía latente, una marca de destino que aún espera materializarse. La respuesta de Hylas, voy a hacer que esto suceda, es la clave que cierra el círculo. No es una expresión de optimismo ni de simple autoconfianza, es una afirmación de realidad futura. En su voz, el logro aún inexistente ya ha sido aceptado como inevitable. Este capítulo se adentra así en la mentalidad de alto rendimiento, ese territorio donde la creencia antecede al acto y lo moldea, donde la convicción no acompaña al cuerpo, sino que lo guía. Aquí la fuerza no empieza en los músculos, sino en la decisión inquebrantable de convertir lo imposible en hecho. La frase 5 repeticiones con los 200 ya es impresionante funciona como un ancla narrativa y pedagógica dentro del relato. No se limita a describir un logro técnico, sino que establece una escala de comprensión para el espectador común,
aquel que no domina el lenguaje del alto rendimiento ni las cifras extremas de la fuerza profesional. Con una sola oración se delimita claramente qué es lo extraordinario, incluso dentro de un contexto ya fuera de lo normal. Este enunciado cumple además una función de traducción simbólica, convierte números abstractos en admiración concreta. 5 repeticiones no sugieren solo potencia física, sino control, resistencia y repetición bajo fatiga, elementos que cualquier observador puede intuir que son difíciles. La frase le dice al público: si esto ya es impresionante, prepárate para algo que va mucho más allá. Así la admiración no surge de golpe, sino que se construye progresivamente acompañando la escalada del desafío. A partir de ahí, el salto hacia las mancuernas de 160 kilos deja de entenderse como una progresión lógica o lineal. No es el siguiente peldaño de una escalera, sino un cambio de plano, un punto en el que las reglas habituales del progreso dejan de aplicarse. En este nivel, cada incremento de peso no suma dificultad, la multiplica. El cuerpo, la técnica y la mente entran en un territorio donde el margen de error se reduce drásticamente y donde el riesgo adquiere una presencia tangible. Narrativamente, esta frase prepara al espectador para aceptar que lo que viene no pertenece a la misma categoría de esfuerzo. Funciona como una advertencia silenciosa: estamos cruzando un umbral. La hazaña ya no se mide solo en kilos levantados, sino en la capacidad de enfrentarse a lo improbable. De este modo, el relato logra que el espectador no solo vea el desafío, sino que sienta su desproporción, entendiendo que el paso hacia los 160 kilos no es una continuación natural, sino una ruptura que eleva la proeza a un nivel casi mítico. La pregunta: ¿crees que alguien puede batir este récord?, no es un simple recurso retórico ni una invitación casual al comentario. Funciona como un dispositivo narrativo de proyección hacia el futuro, una forma de extender el acontecimiento más allá del momento en que ocurre. Con esta interrogante, la hazaña deja de ser un punto final y se convierte en un punto de partida, una referencia contra la que se medirá todo lo que venga después. Al plantearla, el relato rompe la cuarta pared y compromete directamente a la comunidad. El espectador ya no es solo un testigo pasivo de algo extraordinario, es interpelado como juez, analista y visionario. Se le pide que imagine escenarios, que compare cuerpos, épocas y posibilidades y que tome posición. De esta manera, el evento se traslada del espacio físico al espacio colectivo de la conversación, donde la hazaña continúa viviendo y transformándose. Además, la pregunta instala el acontecimiento dentro de una línea temporal abierta. Todo récord existe en tensión con su posible caída, y al reconocerlo explícitamente, el relato se vuelve más fuerte, no más débil. Le otorga al logro una dimensión histórica. Hoy es único, mañana será el estándar a superar. Así la narrativa no se cierra sobre sí misma, sino que se perpetúa, alimentada por el debate, la especulación y la esperanza de lo imposible. En última instancia, esta pregunta convierte al espectador parte activa del mito. Cada respuesta, cada desacuerdo y cada predicción contribuyen a mantener viva la historia. El récord ya no pertenece solo a quien lo logró, sino también a quienes lo discuten, lo defienden o sueñan con verlo superado. Y es en ese intercambio donde la hazaña alcanza su verdadera inmortalidad. La ruptura de la cuarta pared con la frase «Suscríbete a recetas únicas de casa para más monstruos del gimnasio» introduce un giro casi irónico que merece atención. La aparente incongruencia entre el nombre del canal y el contenido mostrado no es un error, sino un reflejo fiel del ecosistema contemporáneo de YouTube. En una plataforma gobernada por algoritmos, tendencias y cruces de audiencia, los nichos ya no son compartimentos estancos, colisionan, se superponen y se reinventan. El canal deja de ser una promesa temática cerrada y se convierte en un contenedor de viralidad,
donde lo importante no es la coherencia semántica, sino la capacidad de capturar atención. En este contexto, los llamados monstruos del gimnasio se transforman en una mercancía simbólica. No son solo atletas excepcionales, sino productos narrativos diseñados para circular, impresionar y retener público. La frase interpela al espectador con humor y sorpresa, rompiendo la solemnidad épica construida hasta ese momento y recordando que, detrás del mito, existe una lógica de consumo digital. El héroe convive con el algoritmo, la hazaña con el clic. Pero esta ligereza aparente contrasta violentamente con la brutalidad fisiológica real que implica levantar 160 kilos en cada mano. Para lograrlo no basta con fuerza aislada, se requiere una estabilidad extrema del core, capaz de mantener el eje corporal frente a una carga que intenta descomponerlo. Una fuerza de agarre sobrehumana, donde manos y antebrazos se convierten en el primer eslabón crítico del éxito o el fracaso. Una sinergia muscular total en la que piernas, espalda, hombros y brazos trabajan como un solo sistema coordinado, y una alineación articular perfecta, porque cualquier desviación mínima puede significar una lesión grave. Ahí reside la tensión central del capítulo. El video se presenta con una estética casi casual, accesible, incluso ligera, mientras que el acto que documenta pertenece a una categoría de violencia física extrema contra los límites del cuerpo humano. Esa contradicción amplifica el impacto del relato. Lo que parece contenido fácil de consumir es en realidad la evidencia de una exigencia fisiológica despiadada. Así, la ruptura de la cuarta pared no solo revela la lógica de YouTube, sino que subraya un contraste inquietante entre la banalidad del formato y la ferocidad del esfuerzo que sostiene el espectáculo. Hila Senkist, al final del guión, deja de ser simplemente un hombre excepcionalmente fuerte para convertirse en un personaje integrado en una narrativa mucho más amplia, la eterna búsqueda humana por superar sus propios límites. Su figura trasciende lo individual y se inscribe en una tradición simbólica donde la fuerza no es solo física, sino también representativa de ambición, voluntad y trascendencia. El video funciona entonces como la semilla de un mito moderno. Cada elemento cumple un rol preciso dentro de esta construcción épica. El héroe, encarnado en el vikingo, portador de una herencia mítica de resistencia y ferocidad. El desafío, materializado en las mancuernas de oro, objetos casi sagrados que concentran poder, exclusividad y riesgo. El testimonio, representado por Anatoly, cuya mirada valida el acontecimiento y lo fija en la memoria colectiva. Y el templo, Dubái, escenario monumental que eleva la hazaña y la sitúa en un espacio de exceso, grandeza y excepcionalidad. En esta convergencia, el logro deja de medirse únicamente en kilos levantados. La verdadera victoria podría residir en algo más sutil y poderoso, instalar la posibilidad en la mente de millones, hacer que el espectador no solo observe lo imposible, sino que lo considere plausible, que acepte que ese límite, antes inimaginable, ha sido desplazado. Así el final no cierra la historia, la abre, porque cuando alguien logra convencer al mundo de que algo puede hacerse, la pregunta inevitable ya no es ¿cómo lo hizo?, sino ¿y después? Es en ese espacio de incertidumbre y expectativa donde el mito continúa creciendo, alimentado por la promesa de un nuevo límite aún por romper.